día 22 de junio y es la fiesta de Santo Tomás Moro, patrono de nuestra comunidad aquí en Vicente López, Buenos Aires, Argentina. Y patrono también de los políticos, abogados y gobernantes. Fue un político y fue un humanista inglés, nacido en 1478 y fallecido en 1535. Procedía de una familia de nobleza. Estudiando en Oxford, accedió a la corte inglesa en calidad de jurista. Su experiencia como abogado y juez lo hizo reflexionar sobre la injusticia del mundo, también a la luz de su relación intelectual con los humanistas del continente como Erasmo de Róterdam, del cual se hizo muy amigo. Desde 1504 fue miembro del Parlamento, donde se hizo notar por estas posturas audaces en contra de la tiranía. La obra más relevante, fue Utopía, que la publicó en París en 1516. En esta critica el orden público, social, religioso establecido bajo la fórmula de imaginar como antítesis una comunidad perfecta. Su modelo estaba caracterizado por una igualdad social, por fe religiosa, por tolerancia y por el imperio de la ley combinado con la democracia en las unidades de base con obediencia general a la planificación racional del gobierno. Para él ser utópico no es soñar lo imposible o lo inasequible, sino es soñar aquello que es difícil. El poder, decía, necesita de la pasión, pues nada hay más desolador que un político sin pasión. Y se necesitan políticos apasionados por su tarea, pero dedicada al servicio de los demás. Un político para Tomás Moro es aquel que está apasionado por el servicio a los demás. La autoridad justamente se adquiere con el ejemplo, la virtud de la persona. El resultado de su pasión, de su honestidad y de la superación de la esclavitud de la propia imagen ayudarán al político también a ser un buen político. La lucha permanente por la integridad de las personas constituye el ideal permanente del humanismo. Debe serlo también el de los gobernantes. Buscar esa integridad como personas humanas. De las decisiones que se toman al más alto nivel de la política, decía Moro, fluye al pueblo entero el caudal de todos los bienes, pero también de todos los males, si están mal tomadas. Para Moro, político es el que sirve a la política y no el que se sirve de la política. A pesar de haber mantenido en el plano teórico estas aspiraciones premonitorias del pensamiento socialista, Tomás Moro fue muy prudente, fue un hombre moderado en cuanto a la posibilidad de ponerlas en práctica, ya que no combatió directamente al poder establecido. Era un hombre que hablaba sutilmente. Sus obras, donde escribía sus ideales, debían servir de iluminación para dialogar con los demás, pero nunca adoptó posturas ideológicas intransigentes. Era un hombre que sabía más sugerir una verdad que imponerla. Así también fue un hombre de familia, un hombre que supo formar una familia. Su hija Margarita fue la privilegiada en todos los diálogos con él y la que junto a su esposo después van a escribir la historia de su vida. Las cartas que nos quedan son muy tiernas y Moro a su vez con su familia tenía siempre un trato muy particular. Se preparaba para llegar a la casa y en la casa ser el hombre de familia, el padre de familia que hacía leer una parte del Evangelio antes del almuerzo, de la comida, de la cena, o bien siempre tener un chiste, una humorada para comer con buen humor. Vivió en tiempos de Enrique VIII, el cual, atraído por tanta inteligencia, lo promovió en cargos de importancia. Embajador en Países Bajos, miembro del Consejo Privado, portavoz de la Cámara de los Comunes, canciller desde 1529, fue el primer laico que ocupó este puesto político en Inglaterra y ayudó al rey a conservar la unidad de la Iglesia en Inglaterra. Rechazó también las doctrinas de Lutero
Intentó, mientras pudo, mantener la paz exterior. Sin embargo, también rompió con Enrique VIII por razones de conciencia, pues él era un católico ferviente que incluso había pensado en hacerse monje y había trabajado mucho su vida interior. Moro se opone a Enrique, dimite como canciller cuando quiso anular su matrimonio con Catalina de Aragón, rompió Enrique VIII con el Papa y ahí Enrique se apropia de los bienes de los monasterios, exige al clero inglés un sometimiento total a su autoridad, 1532, pretende que Tomás Moro haga lo mismo, pero su negativa a reconocer como legítimo el subsiguiente matrimonio de Enrique VIII con Ana Bolena, prestando juramento a la ley de sucesión, hizo que el rey lo encerrara en la Torre de Londres, 1534, y le hiciera decapitar al año siguiente. Es por eso que la Iglesia finalmente lo canonizó en 1935, 400 años después. Hasta el último momento de su vida conservó el buen humor, ciertamente frutos de una infinita confianza en Dios, ya que la alegría es un fruto del Espíritu Santo. Y el Papa Francisco mismo dice que todos los días reza esta oración del buen humor. La figura de Tomás Moro, de su figura emana un mensaje de inalienable dignidad de la conciencia, de la primacía de la verdad sobre el poder, de coherencia moral, de una política que tenga como fin el servicio a sus hermanos. Es verdad que a muchos cristianos le cuesta rezar. Moro fue un hombre de oración, un hombre formado también, quiso ser franciscano, estuvo en una cartuja, fue su vida interior muy fecunda, porque creen que se trata, muchas veces los cristianos creen que repitiendo cansinamente una serie de fórmulas hechas, ya están rezando. Pero muchas veces sienten una separación entre lo que dicen y de sus sentimientos, y también de sus preocupaciones diarias. Le gustaría hablar con Dios de los asuntos cotidianos más sencillos, más simples, con sus palabras. Moro rezaba así: nada puede pasarme que Dios no quiera, y todo lo que Él quiere, por muy malo que se nos parezca, es lo mejor. Esa confianza en la providencia la destaca en todas sus oraciones. Y bueno, Moro nos deja esta oración del buen humor, que terminamos esta presentación de él rezando esta oración que él nos deja. Señor, dame salud del cuerpo y con ella el sentido común necesario para conservarla lo mejor posible. Dame un alma santa, Señor, que mantenga ante mis ojos todo lo que es bueno y puro, para que a la vista del pecado no se turbe, sino que sepa encontrar los medios para poner orden en todas las cosas. Dame un alma ajena a la tristeza, que no conozca la queja, ni los suspiros, ni los lamentos. Y no permitas que estas cosas que se llama yo, y que siempre tiende a dilatarse, me preocupe demasiado. Dame un sentido del humor, dame la gracia de comprender una broma, para lograr un poco de felicidad en esta vida y saber regalarla a los demás. Que así sea. Y así nos bendiga en este día con la intercesión de Santo Tomás Moro. En el mes del Sagrado Corazón, invoco el corazón triunfante de nuestro Señor Jesucristo en su divino amor. Y nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.